Queridísima, chilanguísima, digna representante de este pueblo, del pueblo pensante y positivo chilango, desde luego, a mucha honra a todos nosotros, hasta la India, mi querida Laurita Villafuerte, nos va a hablar de un tema, pues también que viene muy al caso. Estaba ayer leyendo tu material, Laurita, pues prácticamente ahí no se brincan un paso, ¿no?, en la evolución, digamos, social. Pero platícanos tú, Laurita, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer. Muy bien, muchas gracias, muy feliz de encontrarlos nuevamente, tratando de respirar profundo para pasar los tragos amargos que todos estamos viviendo y que nos hacen cuestionar muchas cosas. Qué barbaridad. Incluso por eso quise platicar de este tema, porque pareciera que no está relacionado, pero creo que el cuestionarnos desde cómo nos estamos formando y cómo nos empezamos a relacionar los unos con los otros o entre generaciones es más importante ahora que nunca, ¿no? Quiero hacer una pausa primero porque quedé un pendientito con Carlos. Por ahí anda Carlos. La vez pasada me preguntó que traía ahí un chalecito rojo. Sí. Me dijo que se veía bonito y le prometí que le enseñaría. Estas son de las cosas que se hacen aquí a mano. Es de algodón. Y entonces todo es un tejido que lo hacen a mano, así como lo hacen en México, pero le ponen como espejitos, que es lo tradicional acá en el área de Rajasthan, que es donde yo me encuentro. Entonces, bueno, pues ya les tengo colores. Ya saben que aquí nada puede ser monocromático. Entonces, bueno, ya colorcitos y demás. Esto todo es en telar de cintura muchas veces, como tradicional lo hacemos en México. Entonces, bueno, se lo quería enseñar porque le prometí que esa vez ya no se lo pude enseñar bien. Sí, aquí anda, aquí anda. Programa, con mucho gusto te lo enseño. Ahí tienes, querido Carlos, atención especial desde la India para ti. Para Carlos Hernández. Así es, mi querido Carlos. Pues besos a todos los demás. Pues sí, me arranco por el tema. Lo que les quería platicar es a mí algo que me ha sorprendido mucho aquí en India es el comportamiento de la juventud. Y esto no se ve cuando eres turista, porque bueno, pues no se tiene tanta cercanía. La verdad es que yo lo fui descubriendo con el tiempo ya viviendo aquí. Y la verdad es que no podía creerlo, porque me causaba mucho conflicto pensar y ver que aquí la juventud es muy dócil, muy dócil, no cuestiona. ¿Cómo lo empecé a ver? Porque de repente, ¿se acuerdan que les he enseñado festivales donde hay cientos de chavos y están bailando y están gritando y nada más les pegan un grito y se sientan? O sea, pero así como soldaditos, ¿no? O sea, de repente se sientan en festivales, en la escuela, por ejemplo, que es de las pocas oportunidades que tienen de manifestarse. También hay un festival cultural donde bailan y cantan, pero un grupo de más de 5 6 personas empieza a parar y quiere empezar a bailar, igual, llegan los maestros, les pegan un grito y lo sientan, y a mí eso me ha causado mucho conflicto. Lo estuve analizando mucho, incluso platicando con mucha gente y diferentes puntos de vista, porque yo pensaba que yo no lo estaba entendiendo, la verdad. Y entonces tenemos a esta juventud que según la ONU es entre los 15 y los 25 años, donde en mi imaginario tendría que ser rebelde, inconforme, cuestionadora, contestataria, contestón, experimental, ¿no? Impulsivo, muy contreras, y que esto generalmente a los papás pues les causa mucho conflicto controlarlos y comunicarse con ellos. Pero aquí no pasa eso. Y creo que en todos estos rollos psicológicos y demás, esta etapa rebelde es una etapa sana, intermedia, justamente para pasar de la niñez a la maduración, a la identidad y a tomar las decisiones de vida, ¿no? Pertinentes. Sí. Pero aquí pasan de ser niños que duermen con sus papás hasta los 6, 7 años de edad. Se privilegia muchísimo el apego y el amor. Son niños que están pegados a las faldas literalmente de las mamás. Tienen mucho amor, pero al mismo tiempo poca atención en cuestión de educarlos, de marcarles límite, de reprenderlos, de corregirlos. Entonces vas a los lugares públicos, restaurantes, por ejemplo, y te encuentras a niñitos hasta 10 años corriendo, aventando cosas, tirando cosas, y los papás ni se inmutan, ¿no? Y le dejan prácticamente la responsabilidad a los meseros, que tampoco les pueden decir nada porque entonces los papás se enojan. Entonces son niños que no tienen una propia corrección. Ojo, también estoy hablando de comunidades más rurales que urbanas. En las grandes ciudades, como siempre lo he mencionado, otro gallo canta. Pero hay que tomar en cuenta que la comunidad urbana en India es solo el 32% de la población.
es un país mayoritariamente urbano y obviamente en diferentes niveles lo que les estoy contando, pero bueno, no hay una corrección clara a los niños. Ellos pueden gritar y correr y demás, molestar al de junto y nadie se inmuta, ¿no? Al mismo tiempo tienen un amor sobreprotector y al mismo tiempo también son niños que yo no he visto que hagan berrinches, o sea, sí gritan y corren, pero no hacen berrinches. Y yo no he visto niños, insisto, a nivel general en poblaciones pequeñas que tengan un PlayStation, o sea, ni imaginarlo. Y no son infelices porque no lo tienen, ¿no? Pues o sea, no. Generalmente a los niños en las poblaciones pequeñas los ves jugando con papalotes o con la piedra o con la pelota. Como viven generalmente, ya les he contado, en estas familias integrales, o sea, como ya ven que los hombres cuando se casan se llevan a las mujeres a vivir a la casa de los padres, pues son un montón de primos, ¿no? Entonces, así juegan y eso no tienen gran complicación. Pero entonces, imaginen ese escenario donde son niños consentidos, muy apapachados, sobreprotegidos, y de repente, como que amanecen un día, tienen 15 años y se tienen que poner a trabajar. Porque el país, la economía del país así lo está demandando. El 54% de la población es dependiente. Esto quiere decir que un poco más del 46% son niños que necesitan que el resto de la población trabaje para la economía y el 8% es la tercera edad. Entonces, a los 15 años ya no pueden tener el privilegio de ser niños y ser dependientes porque se tienen que poner a darle, ¿no? Y entonces a los 15 años empiezan a trabajar o tienen que pasar al negocio familiar, a como puedan y se les acomode. Y también empiezan a casarse, porque acuérdense que aquí se casan muy pequeños y son matrimonios arreglados. Entonces, como que un día de repente ya tienen que casarse, tienen que empezar a trabajar y no los ves cuestionándolo, no los ves quejándose, no los ves siendo rebeldes ante eso. O sea, incluso desde antes de que los comprometan, platicas con ellos y dicen, pues es que así tiene que ser y además está bien, ¿no? Y en las escuelas los ves estudiando la universidad o la maestría, donde los maestros les dicen qué tienen que pensar, cómo le tienen que hacer. En las guías de estudio les dan guías, o sea, los libros así con los resúmenes de los temas y demás, y esas guías son las que se tienen que aprender. Y ya está. Y si se atreven a cuestionar al maestro o corregirlo o proponer, corren el peligro de ser tomados como pretenciosos, porque así yo he escuchado maestros que usan esta palabra, o groseros. Entonces lo único que les toca es decir, sí señora, sí señor, agachar la mirada y callarse. Entonces es impactante ver la sumisión que están presentando estos chicos, cuando por naturaleza es más por hormonas, ¿no? Debería de haber una reacción. Cuando se ponen a gritonearlos o no los dejan ser, a mí me dan ganas de ponerme a contestarles, ¿no? Y ponerme a alegar, cuando ya a mi edad yo debería de ser un poco más callada. Pero la verdad es algo que a mí me da mucho coraje, que los traten así, que no los dejen, pero ellos están como muy entrenados a que sí tiene que ser, a que el matrimonio arreglado es el mejor, a que tienen que trabajar, y entonces no ven mucho más alternativa que la que le dicta no solo los padres, sino la propia sociedad, porque finalmente es el entretejido social que mantiene finalmente esta India de tradiciones y esta India que requiere tantos recursos para salir adelante siendo un país en vías de desarrollo, ¿no? Y entonces los vemos no en oposición de nada y tienen que seguir su propio rol, ¿no? Es decir, las niñas se casan, insisto, en esos matrimonios arreglados, y de repente se encuentran en una casa ajena, porque recuerden que al esposo lo vieron, en el mejor de los casos, unas 2 veces antes de casarse. Y entonces, en el día de la boda, el esposo se los lleva a la casa de sus papás, donde tienen que convivir con los suegros, con los hermanos, con las hermanas solteras y con las cuñadas. Y si resulta que es de los hijos, el esposo es de los hijos menores, se convierte prácticamente en la sirvienta de todos y tampoco lo cuestiona. O sea, tendrá 20, 25 años y no lo cuestiona porque es su rol, es lo que se espera de ella. Y de pronto se esperará que tenga hijos, y si no es altamente cuestionada. Y al contrario, a los chicos, alrededor de los 20 años, se encuentran con una esposa que no conocen
Y de repente cuando ya se casan, los papás como que se empiezan a desentender de los negocios y se los dejan a ellos, ¿no? Así como que ya eres la generación que ya está casada, pues lo tienes que dar al negocio, tienes que darle a trabajar, y muchas veces terminan manteniendo a la esposa, obviamente, pero también a los papás, y si hay hermanos menores, o si hay hermanas no casadas. Entonces no hay esta etapa intermedia donde de verdad es como si de repente un día despertaran y ya son adultos, con un montón de presiones y responsabilidades. Les comentaba también antes, no hay opciones para que se puedan encontrar, tomar el café con los amigos. Por eso las festividades religiosas y las bodas son tan importantes, porque es su único espacio como para descoserse, ¿no? Para saltar de alegría y poder hacer algo, porque ya en cuanto están casados ya tienen que seguir su rol y tienen que estar muy controlados siguiendo las tradiciones, ¿no? El cine, por ejemplo, también es una válvula de escape bien importante, donde sueñan al amor y sueñan al romanticismo que no tienen permitido tener, ¿no? Y entonces empiezan a hacerse una fantasía de que todos son como actores de películas, y los ves de verdad a los chicos alrededor de los 20 años en la calle, y sus movimientos, la forma de comunicarse entre ellos es literalmente de película, ¿no? O sea, yo veo a los chicos de repente y es la película que acabo de ver en el cine. Un poco el mismo lenguaje corporal, porque no tienen grandes opciones para eso, ¿no? No se les permita tomar ni fumar delante de los papás, los hermanos mayores y los tíos. Pero de repente, por ejemplo, un chico se casa y para sacar a pasear a la esposa, por muy terrible que se oiga esa frase, pero así es, le tiene que pedir permiso a su propio padre para sacar a su esposa fuera de la casa, en muchas opciones. Entonces creo que esto da una idea de cómo las tradiciones están controlando y entrenando a esta sociedad para que a su vez condicionamiento entrenen a sus hijos, ¿no? En esta aceptación, en esta pasividad y en esta docilidad. Hay una escritora en Nueva Delhi, escritora y profesora muy importante, que estaba viendo uno de sus estudios y decía: las relaciones intergeneracionales en India no son hostiles. Nuestros adolescentes no tienen angustia, no se rebelan ni se comportan mal con sus padres. O sea, así literal está la cita. Y esto me hizo mucho sentido y empecé a escribir esto porque fue como la luz verde de poder hablar de este tema en estos términos. Porque efectivamente no cuestionan, no hay hostilidad, están nada más entrenados a seguir las cosas. Yo aquí lo que difiero de esta escritora es que dice que no hay angustia. Muchos no cuestionan, pero muchos, aunque no puedan externarlo, no pueden con la presión. Yo sé que médicamente no tendrá que ver, pero sí simbólicamente. Hay un alto índice de paros cardíacos alrededor de los 30 años. Fíjate nomás. Que se me hace bien sintomático, porque no creo que sea un asunto de comida ni demás, porque bueno, sería mucho más extenso. Insisto, no soy médico y no me atrevería ni siquiera a tratar de explicar este fenómeno, pero en este sentido se me hace bien simbólico. Claro. Porque son chavos, porque están súper jóvenes, tienen alrededor de 30 años, que no pueden procesar justamente toda esta avalancha, ¿no? Y no lo pueden externar. Así porque nadie les ha enseñado a hacer eso. Así es. Pues son las paradojas de un tradicionalismo, podríamos decir, malentendido, porque, digo, cuando hablamos de recuperar valores que tienen mucho sentido para nuestra sociedad, no se trata tampoco de quedarnos atados en el pasado, cuando la mujer era relegada. Digo, aquí en México todavía esta situación podemos verla en algunas comunidades indígenas, con aquello de las mentadas usos y costumbres, ¿no? Que también igual cambian una mujer por una vaca y 2 cartones de cerveza y cosas como esa. No es necesariamente lo que la sociedad pide. Hay que recuperar lo bueno, ¿no? De las antiguas tradiciones, el respeto. Hablaba yo, por ejemplo, de este extremo de hablarle de usted a los padres, ¿no? Que se tenía antes, que bueno, eso sí ya es ya está en desuso, pero sí el tener esa deferencia hacia nuestros mayores, sin incurrir, claro,
lo que tú dices, hablábamos de esta rebeldía natural que tiene uno entre la adolescencia y la juventud, en la que es normal, estás forjando tu camino y tu propio destino. Y allá en la India, fíjate, a pesar de que también tiene muchos valores esenciales muy rescatables, pues están estas cosas que no permiten la evolución social, que dices tú, pasan de ser unos niños mimados, sobreprotegidos, a de repente tener una adultez con todas las responsabilidades encima, ¿no? Y a decir además, aguántate y cállate, ¿no? Porque así es y así se queda, ¿no? Y para lo que se ve, pues para lo firmes que son allá las tradiciones en la India, pues no hay mucho camino que digamos. Yo entiendo que todas las sociedades pues van transformándose, pero aquí parece que el camino va a ser muy largo y muy lento, Laurita, en que la juventud pueda, en primer lugar, dejar esas costumbres terribles como los matrimonios arreglados, ese machismo imperante que todavía también entendemos ahí por allá, y pues bueno, esto se verá en la medida en que esta misma sociedad pues vaya siendo permeada también por otras sociedades y costumbres, ¿no? Más occidentales, acaso, que no tiene nada de malo, ¿no? El tomar lo bueno, digamos, de cada sociedad y de cada tradición, rescatar y quedarnos con ello, mejorarlo, para, a fin de cuentas, pues hacer de esto cada vez comunidades con mayor nivel de entendimiento, de libertad y de crecimiento, sobre todo intelectual, ¿no? Lo que es, ya me imagino allá, pues un joven, por eso tienen paros cardíacos a los 30 años y una expectativa de vida por ahí de los 60, ¿verdad, Laurita? Porque pues son como Pancho López, ¿no? Así que pasan de la niñez a la adultez de un trancazo y se brincan pues prácticamente pues la juventud, ¿no? O sea, lo que son los 20, los 30 años, lo que nos toca vivir, experimentar, ellos no, pasan del juego a la obligación de tajo prácticamente. Así es, la expectativa de vida es de 66.8 años. Fíjate nada más. Y de verdad se ven más grandes. Yo siempre me equivocaba porque la verdad es que yo los veo 10 años mayores a lo que son. Entonces cuando yo veo a alguien que se ve como de 40, le digo que tiene 30 y le atino, porque antes le decía 40 y todo el mundo se me quedaba viendo como que, ay, qué grosera, me estás poniendo 10 años, ¿no? Porque de verdad todos se ven 10 años por lo menos mayores, justamente sí, pues, por de repente no, que les cae la realidad encima, ¿no? ¿Cómo no? Que no los prepara para ser gente responsable. Y yo creo que cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia, ¿no? Los vuelve adultos muy prematuros, pero sin madurez y sin responsabilidad. Y entonces de repente te encuentras a un tipo de 30 años que le demandas por qué no te hizo un trabajo al que se comprometió, y su respuesta es reírse, literalmente reírse. O sea, ni siquiera te da explicaciones, solo se ríe y mueve la cabeza. Qué y barbaridad. Entonces no hay una responsabilidad. Creo que aquí la clave sería, porque es muy fácil de repente decir, volvamos a las tradiciones, sí, pero hay que cuestionar qué tradiciones, ¿no? Eso. Volvamos a los valores. Sí, pero también qué valores. Claro. No porque sea un valor o sea una ley tiene que ser justa o tiene que ser igualitaria. Yo claro. creo que aquí el tema clave debería de ser la conciencia, ¿no? El cuestionar. Exacto, tiene que quedarse tal cual, ¿no? Puede ser la parte buena de esa tradición actualizada a nuestros tiempos, ¿no? Como dicen, tradiciones reloaded, recontextualizarla a nuestra realidad. Y pues como allá en la India se sucede y se sucede y se sucede, pues por eso están en ese círculo en el que pues los hoy adultos someterán al mismo tratamiento a los que vienen atrás, y así sucesivamente. Por eso te digo, es un largo camino el que tienen allá en esta evolución, y que pues bueno, acá tampoco vendemos piñas, pero sí hay que pues que avanzar conjuntamente, precisamente a través de estos modelos de pensamiento y de discusión y de cuestionamiento, ¿no? Si no nos cuestionamos nuestra realidad, pues entonces no podemos transformarla. Laurita, como siempre, un placer, tu contribución siempre muy amena en este espacio y muy grata para todos nosotros y para el auditorio, desde luego. Te mandamos un beso cariñoso y esperamos con ansia tu siguiente intervención.
Muchísimas gracias. Y solo 3 segundos. India va a cambiar y pronto porque la economía la está empujando. Ya la economía no va a permitir que las mujeres se queden en casa, como le pasó a México hace ya varios años. Entonces yo creo que hay que fijarnos y hay que abrir bien los ojos de que la economía y el deber ser y las angustias de dinero no nos opaquen la conciencia y la responsabilidad de generar entre nosotros mismos una buena sociedad y a las generaciones que siguen, ¿no? Yo creo que hay mucho que trabajar por ahí. Los quiero mucho, un beso, muy bonita noche y hasta dentro de una semana. Excelente, Laurita, un besote y un abrazo de todo este equipo y del auditorio hasta allá. Gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias, queridos amigos. Vamos a darle el cerrojazo final al programa con mi querido Dani Palavicini y los deportes, ya para despedir. Volvemos.